Unidad 3, paradigma estructurado, especialmente temas de funciones y modularización. Vamos a conocer parte, digamos, del último contenido del curso, en el que vamos a tratar temas especiales como lo son la funcionalidad y la modularidad. Estos dos temas, ¿sí?, se van a convertir de cierta manera en la base del siguiente curso, y vamos a poder terminar, digamos, nuestra parte de construcción de algoritmos, conociendo, digamos, desde cuál es realmente el objetivo de la programación desde el punto de la modularización. Parte entonces de los temas que vamos a ver son estos: los componentes de las aplicaciones. De cierta manera vamos a entender qué serían esos componentes. Vamos a mejorar un poco lo que es el pensamiento y razonamiento y el razonamiento inductivo-deductivo, que nos va a ayudar a solucionar mejor los algoritmos. De cierta manera también mejoraremos nuestra perspectiva con respecto al ciclo de vida de las aplicaciones, el proceso de desarrollo de software, y pues vamos a ver de cierta manera cómo es que vamos a utilizar la lógica o utilizamos la programación en los diferentes elementos o componentes de un programa de software, ¿cierto? ¿Cuál es de cierta manera ya parte de eso? Pues ya lo conocimos, ¿cierto? En los últimos algoritmos que solucionamos, donde incorporamos los ciclos, ¿cierto? Y donde empezamos a conocer cómo podíamos nosotros construir desde situaciones de la realidad, pues algoritmos, ¿no? Ahora, ¿en qué nos vamos a basar o cuál es el objetivo, digamos, de estos temas? Es simplemente eh, converger. Converger es juntar lo que ya se conoce, o sea, lo que ya aprendimos acerca de los tipos, aprendimos acerca de las variables, a crearlas, ¿cierto? A crear un diseño también en pseudocódigo o en la forma de diagrama de flujo, en la que nosotros podemos apoyarnos a diseñar nuestra solución. Y parte de eso, pues, ahí es donde vamos a entender lo que es un algoritmo monolítico, ¿no? Entonces este es un elemento también importante, ¿cierto? Este concepto del algoritmo monolítico, porque el algoritmo monolítico es el que nos va a permitir a nosotros en este momento, pues, construir nuestra aplicación, ¿no? Y ese sería, digamos, el paso, pues, el primer paso de nosotros como programadores, conocer ese aspecto de lo que es construir un algoritmo desde arriba hacia abajo, ¿sí? Top down, como ya les había comentado en alguna de las clases. Y transversal a esto, pues vamos a conocer entonces cómo esos monolíticos los podemos romper, ¿no? Prácticamente esa es la estructura, la estrategia de dividir y vencer. Vamos a romper imagínense un tótem de roca que vamos a romper, y cada roca que se desmorone vamos a tratar de solucionarla por aparte, para luego armar de nuevo otra vez el tótem. Esa es como la forma, digamos, analógica de verlo, ¿cierto? De ver un problema. Lo desarmamos en pequeñas partes y luego solucionamos cada parte y la juntamos. Parte de eso, entonces, transversalmente, como les dije, pues va a ser, vamos a ver pues, cuál sería entonces esa estrategia general de diseño, y vamos a conocer cuál es la relación del concepto de función y procedimiento. Adicionalmente, pues vamos a hacer el ejercicio en el PCM. Avancemos entonces, ¿cierto? Comprendamos entonces ese concepto. Algo de esto pues ya yo les he hablado en todas las clases. El objetivo de nosotros es poder nosotros luego, con el poder de cómputo, que es lo que nos está dando el hardware, que ese fue, digamos, el avance, digamos, del hombre de querer utilizar la computadora de una manera práctica, es a nivel computacional. Computacional significa matemática, significa procesos rápidos a mucha velocidad, ¿cierto? Entonces, en los años, digamos, hace 50, hace 60 años, cuando se programaba de manera, digamos, de acuerdo a la tecnología que había, que eran computadoras, como les comentamos al principio de las tutorías, que eran computadoras que ocupaban un piso de un edificio, por ejemplo, ¿cierto? Y un programa era una cantidad de papeles o tarjetas perforadas y cosas así. Ahora ya es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué permitió que esa cosa tan grande se convirtiera en algo tan pequeño ahora como es una microcomputadora, o nosotros poder tener acceso a un IDE de programación? Pues es precisamente eso: dividir y vencer.
¿sí? Los programadores, los diseñadores, las empresas grandes de desarrollo terminaron luego creando modelos modulares que permitían, ¿cierto?, hacer desarrollos que iban a crecer. ¿A crecer por qué? Porque podía yo, algo con lo que yo ya tenía creado, lo hacía crecer, o sea, le aumentaba cosas, o le aumentaba funcionalidad y lo mejoraba, ¿cierto? Que ese era, digamos, el objetivo también del software. Entonces miremos estos temas, ¿sí? Entonces, los algoritmos, como ya más o menos les comenté, el monolítico, o sea, el algoritmo ese que va desde abajo hasta arriba, de arriba hacia abajo. Entonces, en la práctica, si son muy grandes o si son algoritmos de empresas que tienen, manejan una cantidad de datos, pues van a ser, en el momento de verlos, pues van a ser difíciles de leer y de acuerdo pues a su cantidad, pues van a ser difíciles de entender, ¿sí? Entonces la construcción, cuando uno construye el software, pues debe tratar de que sea, por eso es que les he insistido de que ustedes documenten las formas que están creando. Cada línea de código debe ir construida con su comentario, ¿cierto? Y lo mismo en el informe se debe complementar las partes del lenguaje natural, por eso me interesa que ustedes desarrollen más las habilidades de crear soluciones con su propio lenguaje para luego ser traducidas, ¿cierto? Porque eso les va a ayudar luego a crear mejores algoritmos. Los mejores algoritmos, entonces, se facilitan la forma en la que yo puedo luego ayudar a mejorarlos. Entonces, si yo ya tengo un algoritmo funcionando, si es fácil de leer y fácil de entender y fácil de actualizar, pues entonces yo puedo contratar a alguien para que de una manera fácil para que me lo cambie o me aumente funcionalidad, etcétera, ¿cierto? O si tengo mi grupo de desarrollo para que mi grupo de desarrollo lo mantenga mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué también ocurría de que los proyectos eran casi que subjetivos o muy individualistas? Cada organización creó software a la medida en los años 60, 70, incluso 80 y a finales de los 90 todavía se manejaba como un software como así egoísta, pues las empresas creaban su software para ellos mismos. Cuando apareció Linux o la Free Software Foundation y empezaron a crear todo este movimiento de este código libre y todo, entonces ellos ya como que temblaron, dijeron, uy, ¿cómo así? ¿Cierto? Como que empecemos a liberar también cosas para que no acaparar tanto, pues igual siguen acaparando. Ahorita uno de los grandes titanes que han sobrevivido a todo esto es Oracle, por ejemplo. Incluso Oracle compró la misma Sun Microsystems, que es la creadora de Java, ¿sí? Que es el lenguaje que en la Universidad de Tolima estamos utilizando para los cursos de programación orientada a objetos y eso. Fue comprada por el mismo Oracle, imagínense, por la misma capacidad que tuvo de desarrollar productos. ¿Listo? Eso ya lo hablamos en otro cuento. Entonces miremos lo de la modularización, ¿sí? Entonces, este paradigma de la modularización o la programación en la que nosotros podemos dividir nuestro programa en partes, necesitamos nosotros pensar, ¿sí? Pensar de una manera analítica cómo podemos hacer o desglosar tareas específicas para solucionarlas de manera independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a permitir a nosotros crear funcionalidades? Pues que las vamos a poder utilizar en otros lugares de nuestro algoritmo. Es así, por ejemplo, si nosotros ahorita lo pensamos, nosotros ya tenemos una funcionalidad implícita o normalizada, ¿cierto? Incluso en la misma programación cuando sumamos o cuando restamos, cuando hacemos A es igual a 5 más 8, ¿sí? 5 más 8 punto y coma, esa es una instrucción que me está diciendo que a la variable A asignele 5 más 8, ese 5 y ese más es una función que alguien escribió antes que nosotros y nos facilitó la vida porque dijo, voy a hacer una función para sumar dos números, ¿sí me hago entender? Entonces fíjense que eso es por ahí le podemos entender qué es una función. Una función es la suma, pues. La suma que tú haces en la calculadora es una función. La resta es una función. La multiplicación es una función. Y ahí vienen las diferentes funciones que se han creado tanto en la parte de hardware como en la parte de software
de funcionalidades de librerías que ya tienen los programas, pues están las librerías aritméticas, ¿no? En esas librerías aritméticas tenemos funciones como el seno, el coseno de x, la tangente de x, ¿cierto? Incluso obviamente no tenemos cotangente, ¿no? Porque ustedes saben que la cotangente es la inversa de la tangente, entonces no necesito yo crear una función cotangente para saber la cotangente porque ya tengo cosas así son, ¿sí? La función logaritmo natural, la función potencia, ¿cierto? La función que yo puedo elevar un número a la potencia con el gorrito, eso es una función que ya tiene, ¿cierto? Entonces entendámoslo por ahí también, para que nos ayude con el concepto. Nosotros ya sabemos que es una función. Es una parte de nuestro programa que realiza una tarea específica. Entonces, arranquemos por ahí. Si entendemos lo que les acabo de decir de la calculadora y de sumar y restar y la raíz cuadrada y todo esto, que ya existe, ¿cierto? Entonces, nosotros ahora vamos a ser los creadores de nuevas funciones. Nuevas funciones como calcular el número de personas, que son funciones diferentes que vienen de la abstracción del problema. O decir, calcular el tiempo máximo de duración de cocinada de un pan. Cosas que van a venir del proceso de abstracción, que es lo que he tratado de como de enseñarles en el curso, que deben hacer un análisis de entrada, un análisis de procesos y un análisis de salida para ir construyendo la solución, ¿sí? No podemos ir de lleno a crear de una la solución porque ni siquiera sabemos qué necesitamos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos crear esto de una manera que nos ayude a mejorar nuestro programa, ¿sí? Entonces, miren que las ventajas son obvias. Miren, reduce la complejidad del problema, pues obvio, ¿por qué? Porque ya lo estoy utilizando, ¿cierto? Estoy utilizando los elementos que yo he identificado en mi problema para poder entender todo el programa que estoy tratando de hacer. A la vez que estoy creando una funcionalidad, entonces ya al crear esa funcionalidad voy a poder reutilizarlo en mi propio código. Es que eso es lo importante, que es que yo mismo luego me pirateo yo mismo. Yo hago código y luego voy creando y luego llamo mis propias cosas, ¿sí? Por eso es que las grandes empresas desarrolladoras del mundo tienen grandes progresos porque ellos han cogido sus versiones y han ido mejorando de una u otra versión. El ejemplo más clásico de un programa versionado, más normalizado, es el mismo Windows que utilizamos a diario, ¿sí? Que ya vamos en Windows 11 podrido, ¿cierto? Y así. Entonces, además de eso, de esas ventajas, entonces, nos ayuda a cooperar entre los programadores, ¿cierto? Y nos ayuda a mejorar la construcción del mismo algoritmo de manera de depuración, ¿sí? Nos ayuda a mejorar el mantenimiento del código porque voy creando, digamos, de cierta manera, al crecer yo de manera modular, voy a poder yo también construir mi problema de manera modular, ¿sí? Estas ventajas entonces nos llevan pues más allá de lo que podemos nosotros hacer como programadores, ¿sí? Miremos parte entonces de lo que les decía. La estrategia fundamental entonces es poder nosotros tomar desde el problema complejo, dividirlo en problemas más pequeños o más simples que nos ayuden a luego trascender la respuesta, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Dividir el problema principal como en las partes más importantes que nosotros vemos que podemos utilizar, ¿cierto? Adicionalmente, cuando identificamos cada uno de los problemas, o sea, el subproblema, la idea es que cada subproblema se trate de solucionar de manera individual o en conjunto, digamos, de cierta manera. Es una forma de conectarse también con los otros elementos que puedo yo crear para ayudarme en mi solución. Y finalmente, pues obviamente combinar, ¿cierto? Combinar es juntar todo, juntar los módulos que creamos para que nos ayude a solucionar el problema principal, ¿sí? Entonces, vamos a mirar paso a paso, pues cómo podemos ir mirando esto en un ejemplo. Ahora, comparemos dos elementos o dos comparaciones que son importantes en la programación, ¿sí?
Empezamos desde este concepto que se llama la función y el procedimiento. La función, pues ya vimos, ¿cierto? O ya más o menos les expliqué, que era como la suma, ¿cierto? Como les dije, la suma, la resta, la multiplicación. ¿Qué pasa cuando yo llamo a la suma, por ejemplo? La suma, obviamente la suma debe coger un elemento A, un elemento B, sumarlo y devolverme ese resultado. Eso es lo que significa la función. O sea, siempre va a calcular algo o a hacer algo y luego va a retornar una respuesta. En el caso de la calculadora, pues es un número que puede ser un real, puede ser un entero, puede ser, digamos, un complejo, ¿cierto? Pero también en la programación no solamente está limitado a los números enteros, sino que también puede ser un booleano, ¿cierto? O sea, que puede ser una respuesta verdadero, puede ser una respuesta falsa, ¿cierto? Puede ser un flotante, un doble, ¿sí? Una cadena, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros trascendemos en la programación y utilizamos los módulos, los submódulos que puedan crear algo y devolvernos una respuesta. O sea, nos ayuden a crear otras respuestas más pequeñas, ¿sí? Ahora, el procedimiento tiene un elemento similar, también hace algo, ¿sí? O sea, cuando yo invoco un procedimiento, obviamente el programa lo que va a hacer es separar memoria y hacer obviamente un llamado a ese elemento que está en una cajita y yo digo, tráigame esa cajita y yo juego con esa cajita, pero la cajita nunca me dice nada, o sea, no me retorna ni un valor, ni me va a decir es verdadero, ni va a ser falso, ni va a decir 5, ni va a decir 8, ni va a decir 3.5, ni va a decir nada. Tal vez puede que ella dentro de ella sí diga todo eso, ¿sí? O sea, dentro de ella sí puede sumar, puede restar, puede multiplicar, puede hacer lo que tú quieras, pero al final esa caja nunca va a responder o a enviar un mensaje hacia afuera. O sea, ¿sí? Entonces, normalmente lo que nosotros entendemos por el procedimiento, entonces es como, si ya entendimos el concepto de función, entonces ahora entendamos que el procedimiento es una función, pero no devuelve nada, ¿sí? No va a devolver ningún valor. Veamos entonces cómo es la sintaxis de una función utilizando la herramienta de trabajo PCI, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer una función? La función, como les dije, pues va a hacer tareas específicas, ¿sí? Entonces miremos cómo la podemos escribir. Recuerden que yo les había comentado de unas palabras reservadas, entonces las palabras reservadas las voy a subrayar en negrilla, ¿sí? Entonces miren que ahí está la palabra reservada función, entonces ahí le ponemos función. Y fíjense que como en el concepto que les mostré en la diapositiva anterior, vamos a retornar un valor, ¿sí? Entonces ese valor, como nosotros ya sabemos qué tipo nos debe retornar, si en el caso de la calculadora pues sería un número, en el caso de un booleano sería un verdadero o un falso, etcétera, ¿sí? De acuerdo al tipo que queramos que la función nos va a retornar. En este caso, ¿cierto? Están pues los nombres de manera general. Ahí donde dice variable de retorno, esa es el nombre de la variable en la que nosotros vamos a trabajar dentro de la función y al final vamos a retornar, esa es la que vamos a, donde como quien dice, donde vamos a guardar la respuesta que la función nos va a hacer y esa es la que vamos a devolver, entonces por eso dice variable de retorno, ¿sí? Y el símbolo de menor y que es como una flecha, como un símbolo de flecha con un menor y un menos, ¿cierto? El nombre de la función, que sería el nombre que nosotros le vamos a dar a esa función, y los argumentos, ¿sí? O sea, los elementos que necesitaría esa función para trabajar. En caso por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo una función suma, la función suma sería número 1, el argumento 1 sería número 1 y el argumento 2 sería número 2. Si la función fuese sumar tres números, pues entonces serían los tres números. Si la función sería calcular la cuenta del restaurante, pues serían todos los elementos del restaurante para que la función, cosas así, ¿cierto? Entonces sería como los elementos de los argumentos
los elementos que yo le doy a la función para que ella trabaje. Ahora, ¿qué pasa dentro de la función? Dentro de la función, ¿qué pasa? Pues pasa que tenemos un algoritmo, ¿sí? Entonces ahí es donde viene un algoritmo de los que nosotros ya sabemos hacer, ¿sí? Ahí por eso de manera general ahí está, dice declaraciones de variables locales, que ya sabemos que nosotros tenemos unos elementos para declarar, que es donde nosotros empezamos a crear esas variables que vamos a utilizar dentro de la función, que son, fíjense que por eso le denominamos variables locales, ¿no? Son variables locales porque solamente se van a crear dentro del entorno de esta función cuando se llame a esta función. Entonces ese es otro elemento importante en la modularización, porque yo además de que solamente estoy utilizando la memoria en el momento en que yo lo llame, ¿sí? Entonces, listo, esa parte. Entonces aquí nosotros haríamos todo nuestro algoritmo, ¿cierto? En esta parte de aquí escribiríamos nuestras instrucciones y obviamente todas estas instrucciones terminarían en, digamos, de cierta manera en el cálculo de esa variable que vamos a devolver, ¿sí? Entonces, al final, pues devolveríamos el nombre de esa variable. Ahorita miramos un ejemplo completo. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo ya de un cuadrado, por ejemplo. Fíjense que estoy diciendo, yo digo, yo voy a hacer, necesito una función que calcule el cuadrado de un número, ¿sí? Entonces, fíjense cómo escribimos. La palabra reservada función, ¿cierto? Como es el cuadrado de un número, yo me imagino que obviamente la respuesta es un real. Entonces yo digo, bueno, fíjense que aquí ya dice, ¿sí? Dice, miren que ya queda entre, dice, definir, ¿cierto? Resultado, que este resultado pues es esta misma, ¿cierto? Que a la vez es esta misma que está acá, ¿cierto? Que se va a seguir calculando en mi cuerpo del algoritmo. Este sería mi cuerpo del algoritmo. Entonces miren, defino mi variable que voy a controlar de acuerdo al tipo que yo haya seleccionado de mi función, ¿cierto? Y mi función se va a llamar cuadrado. Fíjense, este es el nombre de la función, ¿cierto? ¿Sí? Función cuadrado. ¿Y qué le voy a pasar a esa función? Pues un número. Fíjense que aquí está, ¿sí? Entonces dice, a la función cuadrado le voy a introducir un número que todavía no sé porque precisamente lo estoy haciendo de manera general para que cuando yo la llame en mi programa pues pueda llamarla, pueda meterle cualquier número. Ahí lo va a meter 100, 200, 1500, 3.5, cualquier cosa así, ¿cierto? De acuerdo a mi tipo, y él me tiene que calcular lo que yo le diga que debe hacer acá adentro. Entonces ahí es donde viene el asunto con la función. Entonces fíjense, creo la variable y calculo, digo, entonces esa variable resultado se va a llamar, va a ser esto, ¿sí? Miren, número por número. Si fuera calcule el cubo, pues sería aquí asterisco, ¿cierto? Y número aquí, número, Entonces sería el cubo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría esta función? Cuando yo la llame, fíjense que cuando yo ya la llamo, ¿cómo la llamo yo en mi programa? Yo digo, fíjense, miren lo que hace aquí. Primero, creamos una variable que se va a llamar valor y tiene el valor de 5, ¿cierto? Ahora, vamos a llamar esa función en una variable que se llame res, ¿sí? Y hacemos el llamado a la función, fíjense. Entonces, nombre de la función, el nombre de la función que ya creé, que debe ser idéntico pues obviamente a este que está aquí. Y ahora sí el valor, ¿sí? Fíjense que aquí sí ya como yo ya lo tengo, ¿cuál es el valor? Pues este que yo le haya metido aquí, ¿sí? Que sería el equivalente a meter aquí, ¿cierto? O sea, este valor por dentro tiene un 5, ¿bien? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llamar al cuadrado, ¿sí? Cuando llame al cuadrado, va a hacer que este valor lo convierte en esta variable que le pusimos número. Y va a hacer lo va a multiplicar dos veces y
obviamente la función pues va a retornar el resultado 25. ¿Sí? Miremos ahora el procedimiento. El procedimiento es diferente, porque entonces el procedimiento no, recuerden que no retorna nada. ¿Sí? Entonces no necesitamos nosotros crearle la variable, o como lo colocamos acá, esta parte de esto, ¿sí? Este concepto de aquí lo vamos a eliminar cuando ya estemos haciendo acá el procedimiento, miren, ¿sí? Entonces, obviamente utilizamos el mismo la palabra reservada función, ¿sí? Pero pues el concepto es el procedimiento, ¿sí? Porque no va a retornar nada. Fíjense, entonces es más fácil. Función, el nombre del procedimiento, los argumentos que necesite, que viene del algoritmo, el algoritmo padre, ¿sí? Es el que lo va a llamar, es el que le va a mandar todos estos argumentos que están aquí. Y aquí es mi cuerpo del procedimiento. Mi cuerpo del procedimiento es lo que yo quiera, ¿sí? De manera local. Entonces aquí normalmente se utiliza, o este concepto de procedimiento se usa para hacer interfaces, para llamar ventanas, para crear menús, para cosas de ese tipo, en las que no se requiere, digamos, un cálculo, o que tenga, digamos, una instrucción más relevante dentro de la solución del algoritmo. Este es un ejemplo, ¿cierto? De un procedimiento. Fíjense que lo que les decía, ¿sí? Está el algoritmo. En este procedimiento tenemos un llamado a un menú, ¿cierto? O una forma de bienvenida en la que nosotros solamente utilizamos el procedimiento para escribir por pantalla un par de mensajes. Entonces, es una de las utilidades más comunes en la utilización de un procedimiento. Me va a servir para crear interacción con los usuarios de manera rápida, por ejemplo, sin intervenir en ningún dato importante de mi algoritmo principal, ¿sí? Ahora más adelante les voy a hacemos un ejemplo completo. Entonces, analicemos un poquito el asunto de los parámetros, ¿sí? Recuerden que en los dos elementos, tanto en la función como en los procedimientos, hay un paréntesis donde nosotros metemos los argumentos o pasamos los parámetros. Estos parámetros son los elementos, como les decía, que ayudan a la función o al procedimiento a utilizar información del algoritmo que los está invocando, ¿sí? Entonces hay dos formas que de cierta manera fue la evolución también de la programación dependió bastante de esto, ¿cierto? Que son los parámetros por valor, son dos tipos, y los parámetros por referencia. Los parámetros por valor, que ya algo de eso más o menos les expliqué ahorita con el procedimiento, de cierta manera son parámetros que yo le envío a la función o al procedimiento y no se alteran, ¿sí? No, o sea, si yo le envío dos números en el caso que estamos analizando de las calculadoras de la suma, la resta, la multiplicación, si yo estoy llamando a una función que me sume dos números y yo le estoy enviando súmeme el 5 y el 4, ¿cierto? Y hágame suma, pues yo sé que cuando termine esa suma, pues el 5 y el 4 van a seguir siendo 5 y 4, ¿cierto? En caso de programaciones yo podría decirle súmeme A y súmeme B. Y cuando salga después de la función, pues A sigue siendo A y B seguiría siendo B por dentro, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los parámetros por referencia? Ese A y ese B, ¿sí? Esa variable que ustedes ya conocen, que nosotros podemos crear variables, esas variables yo puedo pasársela a la función y la función dentro de ella puede alterarla, ¿sí? Supongamos en un caso hipotético que tuviera una función que diga suma rara A más B. Entonces, ¿qué pasaría la suma rara A más B? Supongamos que yo pudiera programar que ese elemento A que pasa a la función se le adicionen 10 puntos cuando entre a la función. Entonces, ahí yo tendría que pasar la primera variable A por referencia y la segunda por valor. Entonces la segunda no se va a alterar y la primera sí se va a alterar. Entonces, cuando yo le paso la primera variable por referencia, yo de cierta manera yo puedo alterarla.
Entonces, ese 5, o si yo creé esa variable antes de entrar a la función y le puse 5 y se la mandé a la función, después de la función, o de ejecutarse esa función en el programa, ya esa función, por el hecho de haber pasado por esa función, ya esa A ya no vale 5, sino que vale 15. Porque yo le dije que cada vez que pasara por esa función le sumara 10 a eso que pasara por allí. Sí, esa es como la forma en la que funcionan estos parámetros. El parámetro por valor no se altera. Yo puedo utilizarlo adentro, modificarlo, sumarlo, restarlo. A más 8 más 50 más el 36 y después que sale sigue siendo el mismo valor. Vuelve y retorna, o sea, se resetea, digamos, de cierta manera. Después que pasa por la función, él sigue inalterable. Pero el parámetro por referencia sí cambia, sí puede cambiar. Entonces ahí es ahí es donde, digamos, los sistemas de información colocan su punto de persistencia, la parte de persistencia en la que ya se crearon sistemas de datos masivos donde podían alterar los nombres de los elementos que guardaban, etcétera, y se empezó a manejar de cierta manera pues el cambio de las variables originales. Esa es la parte, digamos, también de la importancia de la programación, ¿sí? Miremos aquí este es lo que les decía, miren, un ejemplo que les puse aquí en la diapositiva. En la diapositiva 15, miren, vamos a intercambiar las dos variables de las referencias de las variables que entren. Entonces aquí ya les puse, digamos, el ejemplo. Lo negro, lo que está en negrita es la palabra reservada del lenguaje. Entonces eso es inalterable, eso se debe dejar tal cual, ¿sí? Entonces fíjense que dice función, recuerden, palabra reservada función, luego el nombre, como esto es un procedimiento de intercambio, entonces dice se llama intercambiar, ¿sí? Entonces fíjense, A va a ser la primera variable y la vamos a pasar por referencia, y B la vamos a pasar por referencia. Miren que dentro del algoritmo, ¿sí? Dentro del algoritmo, aquí, ¿cierto? Encontramos que es un algoritmo de los que ya nosotros hemos hecho, ¿sí? Se define una variable auxiliar como entero, le paso la primera A, intercambio a B, ¿cierto? Y a B le retorno el valor del auxiliar, prácticamente haciendo lo que llamamos un swap, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya termino acá? Fíjense que acá, después de que ya él pasa aquí a la función, si yo le introduzco, aquí hago el llamado, miren, intercambie A por B. A es 10 y B es 5. Pero después, cuando sale, pasan al revés. ¿Por qué? Porque han sido alterados por la misma referencia de la función, ¿sí? Entonces ese es como el truco que se tiene con las funciones y procedimientos. Yo, de acuerdo a lo que yo necesite, pues los llamo, ¿sí? Entonces para eso está esta diapositiva donde les explico más o menos cuáles son como los dos tipos de variables, ¿sí? O para que tengamos en cuenta el ámbito de cada variable, ¿sí? Entonces las globales entendemos como son ese alcance que tienen todas las variables que yo creo dentro del primer algoritmo que es el macro, o sea, el principal, ¿cierto? Y se accesan desde cualquier parte del programa. Y las locales, como ya vimos, de acuerdo a las funciones y procedimientos que yo haya construido, pues van a ser, cada una de ellas van a estar dentro de su alimento, en el momento en que se llamen, en ese momento solamente van a existir en esa línea de tiempo. Después de que se ejecuta la función o se ejecuta el procedimiento, esas variables se desaparecen y no influyen en las variables globales como tal. ¿Listo? A menos que sean por referencia, así como les expliqué. ¿Listo? ¿Cuáles son las buenas prácticas más o menos en la modularización? Veamos 6 rapiditas. Primero, que pues, en el momento en que nosotros pensemos en una función, pensemos una función por una tarea. No puede ser una función para que haga dos cosas. O sea, yo no puedo crear una función que me sume dos números y que a la vez los reste. O sea, no puedo crear eso, ¿cierto?
una función para cada tarea que tenga un objetivo específico. Que los nombres sean descriptivos y claros de la misma manera como nosotros declaramos o creamos nombres para las variables y para las constantes. Lo mismo debe decir la función. Normalmente si yo tengo una función que me ayude para crear una lista de libros, pues lo normal sería función crear lista de libros, algo así. No crear, o sea, no nombres extraños, sino nombres que sean descriptivos y claros. Que cada función nos permita también validar datos, o sea, que las funciones sean como un apoyo para nuestros algoritmos, o sea, que nos sirvan para la validación de nuestro algoritmo grande, que se priorice de cierta manera siempre todos esos parámetros que nosotros le pasemos, ¿cierto? Que podamos crear una función reutilizable, o sea, pensemos en que cada función que vamos a crear la podemos utilizar luego en otros lugares. Entonces, si nosotros creamos una función y solo la vamos a utilizar como en un solo sitio, pues entonces al final no va a ser tan función, entonces sería como ahí se absorbería de nuevo y pasaría a nuestro programa principal. Y otro elemento importante en la escritura de estos códigos y esta parte de programación es documentar cada una de las funciones con lenguaje natural. Significa pues escribir, ¿cierto? Escribir qué hace cada una, describir los elementos que entran. Es un algoritmo, cada función o cada módulo es como un algoritmo más, ¿cierto? Entonces por eso, de cierta manera, como yo les digo, esta es la base, digamos, del siguiente curso, ¿sí? Porque estamos ayudando a construir lógica modular para luego trascenderlo en los conceptos como el encapsulamiento o el proceso que tenemos ya en la programación orientada a objetos, donde ya estas funciones o métodos que nosotros ya sabemos hacer, pues las vamos a construir directamente pues en un modelo de objetos. ¿Cuáles son los errores o qué debemos tener cuidado en el momento de hacer funciones y procedimientos? Evitar que las funciones sean largas, que no sean complejas, que podamos utilizar variables de una manera que no sean excesivas, o sea, que no sean innecesarias, ¿sí? Debemos tener cuidado también o mejorar las formas en las que nosotros validamos la entrada. A medida que nosotros adquirimos habilidades de programación, pues ya ustedes se van a dar cuenta que van a mejorar sus datos, ¿no? No solamente es digite el nombre digite su nombre. No, pues dijiste su nombre, pues una persona puede escribir hacia la carrera en un teclado y meter un poco de cosas ahí raras y se guarda, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas es validar los datos. Que si una persona escribió un asterisco, una ampersand, un numeral y eso, diga, oye, estás escribiendo un nombre incorrecto, ¿sí? O si está, eso se llama validar los datos. Validar los datos, entonces, significa hacer condicionales, ¿cierto? Crear, si esto, tal cosa, si esto, tal otro, ¿sí? Y utilizar los ciclos y definir. Eso es lo que va a trascender luego en el código, ¿sí? Lo que les decía, ¿no? Cuando les dije cuáles son una función, una tarea, entonces aquí viene precisamente el error. Mezclar múltiples responsabilidades equivale a eso, ¿cierto? Pensar que yo en una función voy a hacer de todo, pues es ahí se empiezan a nublar las cosas. Y la última sería como no documentar el código. Documentar el código es un error común y muy, ¿cómo se dice? Bastante normalizado, ¿sí? Deben documentar cada parte o cada línea de código que puedan ustedes escribir, ¿sí? Para que haya un mejor entendimiento, ¿sí? Veamos este ejercicio, ¿sí? Un ejercicio sencillo que les he preparado para que analicemos rápido como el elemento, ¿sí? El elemento de las funciones. Entonces vamos a crear un programa utilizando pues lo que les acabo de contar de la modularización, donde vamos a leer una cantidad de números, ¿sí? Que van a ser enteros y vamos adicionalmente a calcular ese promedio de esos números. Además de eso, vamos a determinar cuáles de ellos son pares y cuáles son impares. Entonces,
fijémonos así a grandes rasgos. ¿Sí? A grandes rasgos, pues ya podemos encontrar algunas funcionalidades. ¿Sí? Funcionalidades de, por ejemplo, fíjense, la actividad o tarea de leer los números. Entonces ya más o menos puedo yo ir creando algunos esbozos. Calcular un promedio también podría ser una función. Contar pares e impares también y una función que nos muestre los resultados. Miremos cómo sería eso más o menos. ¿Sí? Entonces fíjense, empecemos con un análisis sencillo. Las entradas del sistema sería que el programa nos va a solicitar una cantidad de números n. Cuando habla de n significa que no se sabe cuánto, o sea que asumimos que es una entrada también, ¿cierto? Que es una entrada significa que el usuario va a introducir el número de números, el número de números que va a leer. Entonces por eso dice n, miren, números enteros que serían los valores que va a procesar. ¿Qué procesos necesitamos? ¿Sí? Necesitamos primero leer esos cuántos números van a ser. ¿Sí? De acuerdo al número que se lea, que pueden ser 3, pueden ser 8, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 1.000.000, pueden ser, por eso es que ahí viene el poder de cómputo, ¿cierto? Porque yo puedo poner al algoritmo a hacer lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces vamos a, dejémoslo ahí. Otro proceso, vamos a leer los números, o sea, después de que sabemos cuántos, uno a uno, pues debemos irlos leyendo, ¿sí? Adicionalmente a que nosotros vamos a irlos leyendo, vamos a tener, recuerden que nos vamos a necesitar cuando hacemos promedios y ese tipo, vamos a necesitar acumuladores. Cuando vamos a utilizar algunos ciclos, entonces vamos a necesitar contadores también. Contadores para controlar los ciclos. Ahí ya tenemos varios. En la lectura de validar el número, ahí tenemos, en la lectura tenemos un ciclo. En calcular el promedio tenemos una operación. En contar la cantidad de números pares e impares tenemos ciclos también. Tenemos ciclos y comparaciones. Y en mostrar los resultados tenemos salidas por pantalla, salidas por la consola, como quieran llamarlo. ¿Listo? Miremos cuál sería nuestras salidas. Miren, estas salidas, esta es parte del análisis que les digo que siempre debemos nosotros mejorar la parte del lenguaje natural para solucionar. Nuestras salidas esperadas serían que promedio de los números, que sería un real, obvio, cantidad de los números pares, que sería el algoritmo va a ir contando pares, impares, pares, impares, listo. Este sería un número entero, números enteros, ¿cierto? Y como les había dicho, esto es ya nuestro, digamos, un análisis que estamos haciendo. Obviamente esto en documentación pues va con sus palabras, documentadito, con buen lenguaje natural, que va a ser parte de esto que les digo. En programación el análisis del problema es la fase más crítica. Un análisis incorrecto puede llevar a soluciones que no resuelvan el problema real, incluso con un buen código. Entonces, ¿cuál sería nuestra propuesta modular? Fíjense, entonces sería, esto es un diagrama de módulos que es muy sencillo, fíjense. Es un par de 6 cuadros pegados de una flecha, no tiene nada más. Tenemos esa sería como nuestra propuesta de solución macro, ¿no? Fíjense, entonces comienza el programa, lee los números, entonces ahí aprovecharemos nosotros y haríamos una función que sería que, entonces fíjense que ahí incluso ya está en la documentación. Lee y valida el valor que se le introduce. Después va a leerlos, o sea que vamos a hacer el procedimiento de irlos almacenando, irlos leyendo, irlos almacenando para ir verificando también. Ahora, ¿qué funcionalidades? Recuerden que había unas funcionalidades que ya hemos identificado, que era vamos a calcular ese promedio inmediatamente, que transversalmente vamos a ir contando con la misma función que le vamos a verificar si es par o es impar, y finalmente vamos a mostrar los resultados, que sería nuestro procedimiento, ¿sí? Entonces, 3 funciones y un procedimiento. La función leer cantidad de números, la función es par,
que ahí estas funciones ya le vamos a pasar un parámetro que va a ser el número. Entonces va a ser, ¿qué sería la función? La función, yo le paso como atributo un número y ella me va a decir sí o no. Entonces sería lógico, va a devolver un tipo lógico. La función calcular promedio, le vamos a pasar una sumatoria, que sería el acumulador, un acumulador que estamos nosotros llevando cada vez que lo estamos leyendo, y la cantidad, que sería pues obviamente el promedio, ¿sí? Mostrar resultados, pues obviamente es un procedimiento que solamente va a escribir. Entonces, ¿qué va a escribir? Le vamos a mandar el promedio y cuáles son pares y cuáles son impares. Él va a imprimir esos datos por pantalla. Miremos entonces cuál sería la solución. La solución, fíjense que la herramienta PCInt me ayuda a mí a construir estos elementos. Entonces, ¿cuál sería el orden de la construcción? Cada función, fíjense que es un mini algoritmo, ¿sí? Entonces miren que aquí, incluso aquí ya está en la diapositiva ya solucionadito, está su algoritmo, que es el nombre, la palabra reservada, y aquí ya está el nombre que le vamos a poner a la función, ¿sí? Leer cantidad de números, ¿sí? Entonces aquí dice, define n como entero, que sería el equivalente a este, que lo vamos a devolver, y hacemos una salida en pantalla, le decimos ingrese cuál es la cantidad, la leemos, esta es una instrucción de lectura, y vamos a preguntar, ¿sí? Esta es una de lo que le decía las validaciones, miren. ¿Qué validación vamos a hacer aquí? Que si obviamente el número es menor que 0, que sería un número negativo, ¿sí? Si n es menor o igual a 0, entonces la cantidad es errónea, porque obviamente estamos pidiendo que sea pues un valor real, ¿no? Y si no, pues simplemente pues va a pasar, ¿sí? Va a seguir leyendo y cuando lee pues termina. ¿Cuál es el objetivo entonces de las funciones? También separar responsabilidades. Debemos pensar que cada función tiene una responsabilidad única, ¿no? Y que cada una va a solucionar como un problema, un mini problema. Este sería el algoritmo para la función par, la que nos va a determinar si un número que le enviamos es par. Entonces fíjense lo mismo, el subalgoritmo, la variable de control, que es la que vamos a estar trabajando, el nombre de la función y el argumento, ¿cierto? El argumento sería el número, y lo que hacemos acá adentro es verificar con una verificación aritmética si ese valor es par, que sería hacer el número con el módulo 2, que sería verificar si es par. Si el resultado es 0, significa que no tiene residuo, o sea que va a ser par. Si es impar, sería 1, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí ya nos soluciona el siguiente elemento, el promedio, ¿cierto? Este sería nuestro elemento función promedio, en el que vamos a recibir la suma, ¿sí? Estamos recibiendo la suma aquí y la cantidad, y dentro lo que hacemos es calcular el promedio, ¿sí? ¿Listo? Esa sería nuestra función. Y nuestro procedimiento, mostrar resultados, ¿sí? Que sería, le pasamos por argumento el promedio, los dos contadores, y él nos haría pues una muestra en la pantalla. Este sería el algoritmo final, ¿sí? Entonces el algoritmo final es como la suma. Recuerden que es nuestra forma como nosotros construimos nuestro elemento, ¿sí? Entonces aquí miremos, les voy a mostrar, podemos ir haciendo el algoritmo de acuerdo pues a lo que hayamos analizado, ¿sí? Entonces en el PCI pues podemos empezar escribiendo primero
vamos a escribir primero los elementos que están relacionados con los procedimientos, ¿cierto? Que sería, ¿sí? Que sería, a ver, lo voy a poner acá. Entonces, esta sería nuestra función. Entonces, como lógico, sería resultado listo, ahí vamos. Ese es nuestro primer algoritmo, nuestra primera función. Acá tenemos nuestro calcular promedio. A ver, pasemos calcular promedio de una vez. ¿Qué sería calcular promedio? También nuestra función leer cantidad de números, que sería así, pongámosla aquí. Listo, entonces ahí tenemos nuestra función spar, nuestra función leer cantidad de números, nuestra función calcular promedio, ¿sí? Y nos falta nuestros resultados, ¿no? Entonces esos son nuestros elementos base, ¿no? Y nuestro algoritmo, ahorita iremos nuestro algoritmo, que sería este que está acá. Que sería el equivalente a esto, escribir esto. Aquí está, entonces. Fíjense que aquí, miren las llamadas, ¿no? Entonces, hay obviamente este ciclo repetir, que es el que me va a controlar las lecturas, ¿cierto? O el control principal. Entonces, fíjense. Primero, pues creamos las diferentes variables que vamos a utilizar en el algoritmo, pues que ya están acá, ¿cierto? Empieza nuestro ciclo repetir. Inicializa las variables donde vamos a llevar la sumatoria, los contadores. Y hacemos nuestro primer llamado. Fíjense que hace el llamado. Dice n va a ser igual a qué. Va a llamar a nuestra función leer cantidad de números, que es esta que está acá, ¿cierto? Miren, leer cantidad de números con el respectivo valor. ¿Sí? Que sería este que está acá. ¿Listo? Y el para, ¿cierto? Un para que me va a ir de acuerdo al valor que él lea, desde su valor, pues va a empezar a ingresar los números. Porque nos hace el llamado, cuando él hace el llamado a cada cantidad, sería esta, ¿no? Ingresa la cantidad de números a procesar y recibiría la lectura, lo almacenaría en el n, ¿cierto? Que está acá. Y ese n sería el límite de nuestro nuevo ciclo, ¿sí? Nuestro nuevo ciclo entonces ahora va a empezar a recibir los números, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza precisamente. Ingrese el número y empieza a leer el número, ¿sí? Lee el número,
acumula el número en la sumatoria, fíjense, ¿sí? Y verifica si es par o es impar. Miren, si es par, entonces aumenta los pares, y si no, aumenta los impares. Continúa e itera, ¿sí? Cuando ya termina, después de que ya termina este ciclo para, que sería el número de veces que que entraron los números, llamaría ahora sí, fíjense, ahorita sí ya puedo llamar a la función calcular promedio, y miren los datos que yo le paso la suma, que la suma es esta, que viene acá, ¿cierto? Esta suma, y n pues es el valor obviamente que leí yo para poder calcular ese promedio. Entonces, ¿qué va a hacer esa función? Dice, coja suma y coja n y calcúleme el promedio. Entonces, prácticamente cuando yo ejecuto esta instrucción, él se viene acá, ¿cierto? Y dice tan, viene, hace la cantidad, hace el valor y promedia. Lo mismo. Ahora, final del algoritmo, él llamaba a mostrar resultados, que es este espacio que está aquí. Entonces, mostrar resultados, ¿qué es? Coja el promedio, que ya lo calculé, coja el contador de pares, también que ya lo calculé, y coja el contador de impares, que ya también lo tengo listo, y muéstreme esos resultados. Entonces él va a venir acá y va a llamar a su respectivo procedimiento y me va a imprimir ahí las informaciones que le mandé, ¿sí? Luego va a hacer el control. Fíjense que este es el control del ciclo repetir, que es el principal, y me pregunta, dice, ¿deseas procesar otros datos? Lee el valor, valida, y si quieres continuar, pues se volvería acá, ¿cierto? Y empezaría otra vez, ¿cierto? Leer los valores, y hasta que le digas no, n. Cuando le des n, pues finaliza. Entonces, corrámoslo a ver para que funcione. Le damos play aquí. Entonces, fíjense, aquí ya me salió aquí, tac. Dice, ingrese la cantidad de números a procesar. Entonces le voy a decir 6. Ingrese el número 1, 2, 4, 5, 67, 54. Le di 6 números, ahí ya voy en el sexto. Y le voy a el 89. ¿Listo? Le metí el 2, 4, 5, 67, 54, 89. ¿Listo? Entonces dice, ahí ya sacó, miren, promedio 36, número de pares 3, número de impares 3. Vamos a ver si es real, ¿sí? 2, 4, 5, sí, miren, ¿listo? 3 y 3. Número de impares 3. Ahora pregunta, dice, ¿deseas procesar otro conjunto de números? Vamos a decirle que sí. Entonces dice, ingrese la cantidad de números a procesar. 7. Ingrese el número 56, 236, así al azar. Y el séptimo. Promedio 6000, número de pares 3, número de impares 4. Prueba exitosa. ¿Desea procesar otro conjunto de números? No. Muchas gracias. Programa finalizado, que es el letrero que está aquí. Y se sale. ¿Listo? Entonces, pues, aquí espero que les sirva este tutorial de funciones y procedimientos. Porque considero pues de vital importancia que sigamos o que fomentemos este tipo de elementos en la programación. Fíjense que acá les coloqué un resultadito también final, pero también quiero decirles que no se olviden de hacer las pruebas son esenciales para verificar bien si estamos programando de la manera correcta, si estamos pidiendo bien las entradas, porque recuerden que hay un usuario que está del otro lado interactuando con nuestro programa, y nosotros somos realmente pues los que les estamos dando o creándoles esta solución. Entonces pues somos los encargados pues como de obviamente mejorar los elementos. De cierta manera, ¿cuál es el resumen de este último ejercicio? Pues
Primero que todo, como les comentaba yo en la primera tutoría, es la sumatoria de todo, ¿sí? Como bien, ya dominamos todos estos temas. Declaraciones, ¿sí? Que es la forma en la que nosotros ponemos en marcha, ¿no?, nuestros elementos. Decimos sí, tenemos sí, tengo, no tengo, sí tengo. Voy a crear espacios de memoria cuando verifico los tipos, cuando digo necesito lo lógico, necesito tantos enteros, necesito reales, ¿sí? Las asignaciones son cuando yo creo operaciones y modifico mis variables, ¿no? Utilizo las variables que identifiqué en mis declaraciones para crear cosas y modificar, ¿sí? Los acumuladores, que son los esenciales en los ciclos, recuerden que los acumuladores nos ayudan a aumentar, ¿sí?, a crear, a llevar las cuentas de las cosas que vamos pasando, sobre todo en los ciclos, y los contadores que nos van a servir de control, ¿no? Un control en los ciclos que me van a ayudar a decir el número de veces que vamos a iterar o la cantidad de cosas que vamos a cuantificar, porque realmente un contador es un cuantificador que nos va a ayudar a tomar luego las decisiones, ¿no? Las decisiones también que están, siempre es la pregunta, ¿no? Recuerden, una decisión se basa en una pregunta sobre qué, sobre algo que yo haya declarado aquí o que haya modificado acá, o que haga parte del grupo de acumuladores o que haga parte de mi grupo de contadores, ¿sí? Recuerden que todas las decisiones de mi programa obviamente deben estar basadas en construcciones de mi programa, ¿sí? Entonces todo lo que yo pregunte debe tener un valor, un tipo, y debe haber estado creado en algún momento y debe servir para algo, ¿cierto? Los ciclos, ¿sí?, como vemos, los ciclos son los que nos van a ayudar a iterar o hacer las cosas de manera repetitiva o de forma en el futuro pues automática, ¿no? Cuando nosotros utilizamos los ciclos pues es para que se repitan, ¿sí? Y de manera final pues los funciones y procedimientos como esos elementos con los que yo construyo, ¿sí? Yo utilizo piedritas más pequeñas o elementos importantes para luego crear un elemento más robusto, ¿sí? Que ese es el elemento con la construcción modular, ¿sí? Que yo a medida si yo mantengo, digamos, unos esquemas de construcción ideales, pues fíjense que una cosita empieza pequeño y puede terminar grande. Y lo último que les muestro, pues las validaciones, que las validaciones son precisamente eso, ¿sí? Probar que mi programa funcione y que esté todo perfecto, que esté funcionando, que por lo menos haya interacción con el desarrollador, pues, porque a veces hay programas que nunca salen a producción porque los usuarios finales no entendieron la funcionalidad que les puso el desarrollador. Entonces, espero que les haya servido este tutorial. Esperemos que sigamos por el camino de la programación. Saludos a todos.